Ghost Blau presenta Humano, Unidad Cósmica, capítulo 9. Evolución, nuestro lugar en el cosmos. Primera parte. Hay una fuerza invisible que nos impulsa hacia adelante, en busca de la perfección. El descubrimiento del lugar que ocupamos en el cosmos nos dirá cuánto camino tenemos aún que recorrer. No se trata de llegar el primero, se trata de llegar. Cuando el hombre trata de ubicarse en relación con su entorno, sus referencias más próximas las encuentra generalmente en su familia, amigos y compañeros de trabajo. Gracias a ello descubre qué posición ocupa socialmente, su nivel cultural y económico, su estrato social, su propia personalidad y hasta sus concepciones políticas le hacen posicionarse, casi automáticamente, en un lugar dentro del entramado social al que pertenece. Sin embargo, sus creencias religiosas, en ocasiones, le pueden colocar fuera de la corriente social en la que se haya inmerso. El tradicional enfrentamiento existente entre las concepciones científicas y las religiosas sobre el origen tanto de la vida como del propio hombre ha llevado a éste a una especie de esquizofrenia por la cual es capaz de aceptar, con la misma naturalidad, que somos el resultado de un proceso evolutivo puramente físico, como que nuestra aparición responde a los deseos de un Dios que nos generó a partir del barro de la tierra, al cual insufló vida. En este mundo de grandes contrastes donde, frente al desarrollo tecnológico imperante en Occidente, se encuentra el desarrollo desenfrenado de diversas religiones, el hombre percibe que ha perdido su marco de referencia con respecto al papel que juega en ese entramado cosmológico que más que algo concreto, accesible y manejable, se ha convertido en algo lejano, inaccesible y de difícil comprensión. Ya no es algo tan sencillo de asumir como lo que nos han venido transmitiendo de generación en generación. Ahora, el hombre tiene otras referencias más acordes con su desarrollo intelectual. Sin embargo, dentro de él se está librando una feroz batalla entre los dictados de su mente y lo que reclama su corazón. ¿Está todo regido por unas leyes físicas inamovibles? ¿O por el contrario debe dar paso a sus creencias ancestrales de que todo está sometido a los designios de la divinidad? ¿Existe una tercera posibilidad? ¿Se pueden conjugar ambos aspectos? Y en todo caso, ¿qué papel juega el ser humano en todo esto? Acael, en cierta ocasión, nos comentó: Todo el cosmos evoluciona por aumento de consciencia. No existen los saltos evolutivos bruscos. El ser humano se apoya en planos de existencia inferiores y se inspira o referencia en planos superiores, pero nunca tan elevados que no puedan ser comprendidos. Este comentario nos hizo reflexionar sobre la información que nos había llegado a través de los manuscritos que un día nos entregó el abuelo Miguel. En las páginas de aquel libro se hacía una descripción bastante detallada de lo que podríamos denominar la escala evolutiva que rige el universo. Su lectura nos hizo comprender el lugar que ocupamos en el cosmos y el camino que debíamos recorrer hasta alcanzar la meta que todo ser en evolución ansía, esto es, el reencuentro con la fuente de la cual partimos. Desde luego, no era una clasificación de cada elemento que integra el universo, pero, al menos, nos daba una panorámica tan clara y sencilla que nos hacía sonreír ante las descripciones que algunas escuelas filosóficas planteaban sobre el tema, donde la información era tan reveladora que solo los grandes iniciados podían llegar a comprenderla. La escala evolutiva o ciclo de manifestaciones es la expresión mediante la cual la esencia va adquiriendo diferentes sustancias a fin de reconocer el universo que ella misma ha creado. Como toda energía, aquella que llamamos Dios también tiene dos polaridades, la positiva o pensamiento eterno de creación y la negativa o creación manifestada. Del resultado de la interacción de ambas polaridades surge un hijo al que se le ha dado en llamar universo. Este hijo contiene en sí mismo la esencia y la sustancia de su padre-madre,
y por consiguiente cada parte de su cuerpo también lo contiene. En el ADN de sus células está todo lo manifestado, sea esto visible o invisible. El ser humano es una parte importante de este organismo vivo. Podríamos decir que este organismo llamado universo consta en principio de 7 grandes partes o planos de existencia, y que estos a su vez pueden ser subdivididos en otras 7 partes o etapas dentro de cada plano. La evolución de cada plano o subplano estará determinada en la medida que su estructura o comportamiento se acerque al inmediato superior. Esa evolución se consigue por aumento de consciencia. Tratando de identificar cada estadio dentro de la escala evolutiva, podemos asignar a cada plano un número, del 1 al 7, según su lejanía o cercanía al origen, siguiendo el mismo proceso con los subplanos, de tal manera que de una sola mirada podamos identificar su posición con respecto a los demás. Iniciando el recorrido desde el plano energético más alejado de la fuente, nos encontramos con la primera dimensión o dimensión mineral. En ella, la energía manifiesta un grado muy bajo de vibración. Forman parte de esta dimensión todos los elementos de la naturaleza conocidos como masas inertes, es decir, carentes de vida orgánica. La evolución de estos elementos queda determinada por la absorción de energía que les hará ir transformándose en más sutiles, es decir, que los 1.1 serían los más densos, energéticamente hablando, de la primera dimensión, mientras los fluidos gaseosos, por ejemplo, compondrían el escalón 1.7 de esa misma dimensión. Los líquidos ocuparían lógicamente los subplanos inmediatamente anteriores a los estados gaseosos de la materia. Siguiendo con el recorrido, nos encontraríamos con la segunda dimensión o dimensión vegetal. Esta dimensión es sustancialmente distinta de la anterior, en el sentido de que ya incorpora el concepto vida orgánica. En el subplano 2.1 nos encontraríamos con aquellos elementos relacionados directamente con el subplano anterior, es decir, 1.7. Son unas determinadas algas microscópicas que son las responsables hace muchos millones de años de la producción de oxígeno en vuestro planeta. Los siguientes subplanos los compondrían vegetales, cada vez más complejos y a la vez más útiles para las dimensiones superiores. Así, nos encontramos en los subplanos cercanos a la tercera dimensión, con vegetales fundamentales para la alimentación y la salud de animales y personas, como son los cereales y las llamadas plantas medicinales. La tercera dimensión o dimensión animal se caracteriza fundamentalmente porque en ella aparece un elemento esencial, el cerebro. Aunque en la dimensión vegetal no existe ese órgano, es cierto que las plantas tienen órganos de captación muy sutiles y que les hacen reaccionar ante las energías del entorno, no solo ante los fenómenos atmosféricos o las temperaturas ambientales. También son capaces de captar la tensión, el miedo, el amor, las vibraciones musicales o los ruidos desagradables, mostrando su agrado en forma de lozanía o rechazo en forma de decaimiento. El cerebro, no obstante, no aparece en la tercera dimensión hasta pasados algunos subplanos, concretamente hasta el subplano 3.3, donde se ubican los reptiles, los peces y las aves. Los subplanos anteriores a estos corresponderían de forma muy general a los protozoos y seres unicelulares, 3.1, y a los insectos y los invertebrados, 3.2. Por encima de ellos nos encontramos a los mamíferos y en el último peldaño de esta dimensión a los primates, delfines, ballenas, etc. Es decir, aquellos animales que por su desarrollo cerebral y sus facultades intelectuales son los antecesores del ser humano, aun cuando la naturaleza eligiera a una determinada raza de primates para el desarrollo de vida humana, fundamentalmente dado el medio donde se tendría que desenvolver.
El mundo mineral, el vegetal y el animal son los soportes físicos que la humanidad de la Tierra necesita para su desarrollo. Aunque el hecho de comer carne no es producto de la evolución natural, sino más bien fue debido a la necesidad de supervivencia en tiempos remotos, cuando por razones climatológicas comenzaron a escasear los alimentos vegetales. De hecho, la dentadura del hombre terrestre está diseñada fundamentalmente para moler y triturar, no para desgarrar, como en el caso de los carnívoros. La adaptación al medio es en ocasiones causa de modificaciones en los ámbitos alimenticios, como ocurrió en este caso. Por fin nos encontramos con el cuarto gran peldaño de la escala evolutiva, el ser humano, la cuarta dimensión. No voy a extenderme demasiado sobre este escalón evolutivo, pues ya narré anteriormente cómo se produjo su aparición sobre el planeta Tierra y cómo fue su desarrollo hasta alcanzar la capacidad de albergar un espíritu individualizado. Recordar solamente que el primer subplano, 4.1, lo componen seres llamados pitecantropos, según la denominación que les asigna vuestra antropología. El subplano 4.2 lo compondrían los hombres de Neandertal u Homo sapiens. Estas dos etapas evolutivas corresponden a seres que se centran en aprender su entorno. Son como animales hábiles que utilizan herramientas para su supervivencia. Y por último el subplano 4.3, compuesto por el llamado hombre de Cro-Magnon u Homo sapiens sapiens, el antepasado directo del hombre terrestre actual. A partir de ahí, la evolución se manifiesta con unos parámetros distintos. Ya no es un desarrollo cerebral el que se persigue, ni siquiera un desarrollo en otras áreas del organismo. Los 4.3 tienen la misión de dirigir su planeta, poblarlo y construir sociedades armónicas. Cuando el hombre accede al subplano 4.4, ya está completo a nivel físico. Su cerebro, por ejemplo, ya tiene una capacidad suficiente para incorporar otras funciones, las mismas que antes se contemplaban como capacidades paranormales, es decir, telepatía, precognición, clarividencia, clariaudiencia, etc. Por tanto, en esta etapa evolutiva, la evolución va estrechamente ligada al desarrollo intelectual armónico, es decir, al equilibrio entre las funciones de sus dos hemisferios cerebrales. De hecho, si en la etapa anterior, o 4.3, el hombre utiliza aproximadamente un 10% de su capacidad intelectual, ahora este porcentaje aumenta hasta el 25 o 30%. Este aumento de su capacidad cerebral se aplica en la creación de sociedades armónicas basadas tanto en la correcta interrelación personal con sus semejantes y con la ecología del planeta como en el conocimiento exhaustivo del mundo material. Durante el periodo de tiempo que dura su paso por este estado evolutivo, el hombre siente la necesidad de ser consciente del universo que le rodea, de las manifestaciones materiales y energéticas, de sus procesos mentales y su esencia espiritual. No existen para ellos diferencias entre la materia y el espíritu, pues incorporan que ambos son parte de una misma cosa o Dios. Por tanto, su búsqueda incesante de la trascendencia la comienzan por el descubrimiento de la manifestación más densa del Creador. Sus civilizaciones se basan en estas premisas y por lo tanto desarrollan mecanismos sociales que descartan cualquier tipo de interferencias, es decir, que el dinero, las guerras, las instituciones políticas, económicas o religiosas no tienen cabida en este tipo de sociedades, pues son conscientes que ellas fueron la causa que les impidió, como a vosotros, un acceso rápido desde la etapa 4.3 a la que ellos viven en estos momentos, o 4.4. Por supuesto, los mitos y leyendas tan utilizados por el hombre de la Tierra para explicar aquello que por desarrollo intelectual no entiende, no tienen sitio en sociedades como las que se encuentran en este peldaño evolutivo. Por el contrario, aquello que escapa a su comprensión es objeto de estudios, análisis, investigaciones, etc., que les permiten al menos
desarrollar hipótesis de trabajo razonables que no les hacen caer en comportamientos irracionales o mágicos. Su religión es pensar, reflexionar y analizar, pero no solo con el consciente, también incorporan sus otras áreas cerebrales, esas que en la etapa anterior eran grandes desconocidas, como el subconsciente o el inconsciente. De esta manera, el pensar se convierte en un concepto casi espiritual, pues ellos tienen el convencimiento que a Dios no se llega por la fe, sino por el conocimiento de sus manifestaciones. Más adelante os contaré con detalle cómo son y cómo viven los hombres que forman parte de vuestro próximo paso evolutivo, los hombres 4.4. Ahora haré un rápido repaso por los restantes escalones evolutivos dentro de la dimensión humana. Los hombres 4.5 ya han adquirido un conocimiento bastante notable del mundo material y del mundo de las energías. Su tarea como humanidad es la de aplicar ese conocimiento dentro de una ética y una moral que vosotros, hombres de la Tierra, interpretaríais como sabiduría. Ellos son los que aportan a las humanidades 4.3 el conocimiento de las leyes que rigen la naturaleza, la relación del hombre con el cosmos, las claves para alcanzar el siguiente paso evolutivo. Ellos son, también, los que os dieron la información necesaria para entender vuestra propia divinidad, lo que se tradujo lamentablemente en la creación de lo que conocéis como escuelas herméticas y religiones institucionalizadas. En cualquier caso, los hombres 4.5 son vuestros hermanos mayores, los que velan por la evolución de humanidades como la vuestra, los que en momentos de necesidad se comunican con vosotros. Es el peldaño evolutivo máximo con el que podéis comunicaros telepáticamente. Esto que os digo es muy importante en orden a eliminar la posibilidad de comunicación con peldaños o dimensiones más elevadas, simplemente por una razón de vibración y capacidad de comprensión de sus manifestaciones. Aquellos que en la actualidad o en tiempos pasados han afirmado estar en comunicación con cualquier tipo de divinidad, llámese esta Jesús, el Cristo, la Virgen María o el mismo Dios, solo están interpretando como realmente divinas las manifestaciones físicas o energéticas de entidades que a lo sumo estarían situadas en el peldaño 4.5 de la escala evolutiva. No hay que olvidar, por otra parte, que muchos de los testigos de tales apariciones tienen un componente manifiesto o no de desequilibrio psíquico o emocional que les hace creer como reales las manifestaciones desordenadas de su propia mente. Los hombres 4.6 y 4.7 continúan desarrollando sus capacidades físicas, energéticas y mentales, para ir paulatinamente acercándolas en vibración a su esencia espiritual. Cuando se llega al final de la etapa 4.7, cuando ya se ha aprendido y asumido todo lo concerniente al universo manifestado, ha llegado el momento de pasar a la siguiente dimensión. Es decir, se sale de la llamada por las tradiciones orientales rueda de reencarnaciones. Ya no se necesita un cuerpo, puesto que en ese momento se es consciente de la manifestación física de Dios, de la relación existente entre esa manifestación y la energía astral que vitaliza los organismos vivos, de la relación estrecha entre la mente y el cuerpo, en fin, de todo aquello que es causa de que el hombre reencarne cientos de veces a lo largo de la dimensión humana. En esta etapa evolutiva, la relación de vibración existente entre el cuerpo físico y los demás cuerpos del hombre, astral, mental y espiritual, es prácticamente nula. Es decir, el cuerpo físico es tan sutil que prácticamente es invisible, estando casi integrada su materia en el cuerpo astral, siendo por otra parte una manifestación perfecta tanto de la mente como del espíritu.
Entre otras muchas funciones, los 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 son seres que, habiendo asimilado su papel como seres humanos en evolución, se ocupan de enseñar a sus semejantes de otros lugares del universo menos evolucionados para que avancen. Esta serie no finaliza aquí. Iremos publicando las enseñanzas de Genome con regularidad. Encontrarás los enlaces abajo, en la descripción. Todo lo que se recibe es para darlo. Agradeceríamos que compartáis este vídeo con todo el mundo y os suscribáis a este canal para poder seguir recibiendo y compartiendo información. Muchas gracias.